Qué temazo. Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver. Pues insano en ese cabezón, Bueno. un rey no puede ser. Non sois rei leones, igual sois reines nalones, así que último capítulo, aquí vos deixo con les nalones. Buenes. El último capítulo. Y además llevo diciéndolo toda la temporada. Yo marcho, pero marcho de que tengo que marchar a pillar el vuelo, así que... Pues entonces nada, dai biela, mi oneña. Dai biela. Penita me da. A ver, hoy vamos a hablar de algo que también es muy nostálgico y en donde pueden verse perfectamente las despedidas. Que lle el aeropuerto de Ranón. No, el cine. El cine. El cine. El cine lle la mejor medicina. Yo en el cine lloré, y en el cine entendí, y en el cine comprendí, me enamoré, y en el cine viví muchísimas cosas. Para mí y lo mejor que hay en el mundo mundial. Ye la fábrica de los sueños. Pues sí, pues está muy guay. ¿Cuál fue tu primera película, Patri? Buah, pues mi primera película no lo sé, es difícil, no me acuerdo. No me lo puedo creer. No me puedo acuerdo creer. de primeras películas porque no tengo... O sea, yo en mi infancia tengo memoria de películas. Y una de esas películas es Hook. Ni puta idea. ¿No tienes...? Madre mía, podemos echarla del programa, aunque sea el último. Sí, por favor. Hook es, bueno, Garfio, en plan, es una película de Robin Williams. Robin, o sea, el que murió, no cuando... No el de Sergio, Phil. no como Sergio Ramos, que se confundió de Robin Williams. Que, bueno, es un actor maravilloso, ya lo sabemos todos. Y es una película de Peter Pan mayor. En plan, Peter Pan coge a Wendy y vuelve, y como la historia normal, pero luego vuelve a ver a Wendy, que Wendy ya es mayor y tiene una nieta. Y se casa con la nieta, en plan, cuando la nieta crece y tienen hijos. Y pues luego como que Hook, que o sea, Garfio sigue, captura a sus hijos. Y es una película que yo veía en VHS porque... Sí, soy tan vieja para ver películas en VHS. En VIH, seguro. ¿Cómo es? VHS. ¡Ah, VHS! Corta. Bueno, soy retrasada, perdón. Me cuestan las palabras. En VHS. VHS. ¿Cómo es? VHS, ¿no? VHS. Bueno, soy tan vieja como para ver las películas así, pero no para acordarme bien del nombre. Ay, bueno, a ver, eran los 90, también había mucho VIH, pero bueno. La confusión. Bueno, que yo estropeé el VHS. A ver, yo no me puedo creer que no te acuerdas de tu primera película. Que no me Yo tengo acuerdo de mi grabada película. a fuego cuando mis padres me llevaron a Parque Principal a ver Mortadelo y Filemón. Yo sí que me acuerdo de mi primera película Y aquí... en el cine. No, ¿Cuál no me fue? acuerdo de mi primera película. Me acuerdo de la primera memoria que tengo en el cine es cuando mi tío, con el que ahora no me llevo, hermano de mi padre, poco después de que muriese mi padre, nos llevó a el cine a ver una peli. Pero mi primo mayor se empeñó en ver las crónicas de Narnia, que era como para mayores de 7 años, 9 años. Y mi prima y yo, que teníamos como 5 y 7 años respectivamente, nos fuimos a ver una película solas. Pero no me acuerdo de la película. Ah, bueno, pues Y muy bien. mi padre, o sea, mi tío, mi padrino que era, se fue con mi primo. O sea, nos dejó a unas niñas de 5 y 7 años. O sea, que Pues- mi primera vez en el cine fue Pues sola. Oye, pues ella empoderada. Y yo tengo que decir que las mejores películas que vi en mi vida las vi en los cines Marta y María en Avilés, que tengo que hacer una lanza a favor porque me enteré de que van a abrir en nada en Oviedo unos cines tipo los de Callao, Sí. puede ser, es que no me acuerdo ahora cómo se llama. Sí, en plan, unos cines Los de barrio. Sí. O sea, y es que soy feliz porque cuando Muy se fan. cerraron Marta y María, al poco yo me fui de Erasmus a Portugal y en Oporto hay 2 cines que son típicos cines de moqueta, de asientos de toda la vida, y es que, joder, molan mucho esos cines. Yo estoy muy triste porque no hace nada que cerraron los cines del Entregu y la verdad que es un sentimiento muy tal porque además, bueno, cerraron los del Entregu y al poco cerraron los de Caudalia y eran cines que además eran asequibles para la gente, porque eran cines que por 10 euros podías ver la película y para encima comprar palomitas y bebida. Claro. Que y- en otros cines son 10 euros lo que te cuesta la entrada. Entonces, pues bueno, también hay una tristeza ahí de que nos están quitando un poco como
del alcance de nuestras manos la cultura. Da muchísima pena. En Pravia hay un cine cerrado, bueno, yo no lo llegué ni a conocer abierto. Sí. Y da muchísima pena, tío, porque joder, es donde se, como tú dices, donde se hacen los sueños. Y también ahora me da mucha pena también que con todas las plataformas de streaming se haya perdido los videoclubs. Ah, es verdad, cierto es. Porque, o sea, yo no tengo recuerdos del cine, pero sí que tengo recuerdos de ir al videoclub con mi madre. Yo sí, y total. coger películas que además siempre cogía las dos mismas. Yo también, tío. Anastasia, Yo era, Pocahontas, Rapunzel. yo era La Sirenita 2. Ay, también me molaba mucho La Sirenita O sea, 2. peliculón. Y Aquamarina, no sé cómo se... Pero que también va de sirenas. O sea, yo tenía una pequeña obsesión con las sirenas. Igual es momento para que Patri vaya a la playa, por lo que sea. Yo agarraba siempre Scooby-Doo, pero la versión de dibujos no, la que hieren de carne y hueso. Buf, ¡Hala! peliculones. A mí me los regalaron en DVD. Que yo era muy... O sea, en plan, no eran unas navidades, sino que si no había un regalo que fuese una película en Eso DVD. es verdad. Porque yo tenía todas las películas de Shrek en DVD, muchas de las Barbies, muchas de las Bratz, o sea, yo tenía, bueno, y Lizzie sigo McGuire. teniendo. Yo tenía los DVDs de Lizzie McGuire. Sigo teniendo una colección increíble de DVDs de películas También. y ahora me da muchísima pena porque los ordenadores ya no tienen DVD y bueno, el DVD que teníamos en casa ya hace tiempo que se estropeó y como ya no lo utilizábamos, pues no lo repusimos y me da mucha pena que se esté perdiendo esas cosas. Pues sí, fía. Y una pena muy grande. Pero bueno, ¿cuál es tu película favorita ahora de mayor? Bueno, para mí es fácil. María Antonieta de Sofía Coppola. Me parece una obra maestra. ¿Y la tuya, Rowling? La mía y La Naranja Mecánica, no Lo sabíamos. hay duda. Ya lo sabíamos. Sí. Bueno, ¿y qué película? ¿La tuya? ¿La mía? Sí. Es que tengo un problema yo con eso. No sabes cuál escoger. Mi película favorita durante muchos años fue Caminando descalzos por el parque, que nada, o sea, hay una película antigua que me prestaba en forma, la verdad. Pero hace unos años, una de mis mejores amigas y hermana me recomendó, Gemma, un abrazo, me recomendó que viera una película nada más al mes de conocerme, ¿eh? Y es Captain Fantastic. Y me encanta. Peliculón. Entonces, muy guapa, sí. Entonces Nos la pusieron- podría decirte que de esas películas. Y luego hay películas o series a las que vuelvo cada vez que Sí. estoy bajona. Y también no es que sean mis películas favoritas, pero sí que son mis películas terapéuticas. Yo es que María Antonieta es una cosa de cómo está hecha. Ya. De disfrutar cómo por bueno, es cómo que está Sofía hecha. Coppola es una de mis directoras favoritas. Y la manera en la que tienen que hacer las cosas también es como muy guay tener directores favoritos porque normalmente siguen pues eso, una misma estética, mismos planos, cosas así y que ves cualquier película de esa y sin saber que es su película, sabes que es de ella. Justo Está muy guay. ahora estaba acordándome de Paula Ortiz, que es una cineasta de Zaragoza, que hizo una peli en la cual puedes disfrutar porque ves los 3 escenarios de Aragón, la guerra civil, Qué guay. el franquismo y ya nos cortan, tío. Es que, ¿verdad? No se puede. Y esto que es el último, un poquito más. Otro más. Bueno, Ay, pues vamos a hacer la despedida, ¿no? Antes de la despedida, películas que hay que ver obligatoriamente a quien nos escuche. Esta, de Tu ventana a la mía, que está en Netflix además, que está muy chula. Mi vida sin mí de Isabel Coixet, muy bonita. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Y Yo recomiendo, pero es que esta es un poco más difícil de ver, Alcarrás, pero si la encontráis, Alcarrás la recomendaría, que es de este año. Y yo recomiendo también Caramel, de Nadine Lapuki. No me acuerdo muy bien del apellido, pero muy bonita. Que está en HBO. O sea, muy guay. Vale, clasicazos. Clasicazos. Me la pelan los clasicazos. O sea, viva el cine nuevo, viva el cine novedoso y que se alejen de los clasicazos, que está muy bien, pero las tradiciones hay veces que es como... Y los clásicos hay veces que son como... Y que me estés pasando tus... Es que no. ¡Que no nos despedimos!